En ocasiones dejamos de creer en que todo es posible, dejamos de soñar, nuestros miedos ahora sí hacen que nos paralicen, ¿no? Nuestros miedos e inseguridades. Y estos miedos e inseguridades aumentan, sobre todo cuando tenemos alguna pérdida, cuando llegan esos momentos tristes, cuando en sí llegan alguna adversidad de la vida, ¿no? Y si de algo estoy convencido es que si quieres mejorar, si quieres crecer, pues necesitas moverte, necesitas ponerte en movimiento y muchas veces tendrás que arriesgarte, tendrás que salir de tu zona de confort. Porque si esperas a que se vuelva todo seguro, definitivamente, créeme, que te quedarás esperando. Es mejor correr riesgos a quedarte paralizado. Pues bienvenidos nuevamente, yo soy Rodrigo Garcés y esto es Rodgar Coaching Juvenil y me da gusto nuevamente pues, estar aquí con ustedes. Ya tenía rato de no grabar así de manera personal, ¿no? Pues siempre tenemos algún invitado, en los últimos hemos tenido algún invitado y que vamos a tener más invitados, pero en esta ocasión dije, bueno, vamos a grabar nuevamente de manera personal y hoy quiero hablar de un tema que se me hace muy interesante, que es hablar sobre este tema de salir de tu zona de confort, de analizar realmente qué es lo que te detiene para no tomar este riesgo y salir de tu zona de confort. Porque en sí, como tal, a veces creemos que estar en la zona de confort, pues, o que la zona de confort es algo negativo, pero en realidad lo malo es cuando te quedas mucho tiempo ahí en esa zona de confort, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de esto y les voy a compartir una historia, una anécdota muy personal, que no lo he compartido nunca, pero dije, bueno, vamos a compartirlo porque analizando esa historia realmente he aprendido al menos tres cosas, ¿no? He obtenido tres aprendizajes que te lo quiero compartir. Y vamos, te voy a compartir, ¿no? Y eso tiene que ver como cuando te subes a un elevador, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros se han subido a un elevador, ¿no? Creo que todos, la mayoría, ¿no? Y me acuerdo de aquella vez que me subí a un elevador, en esa ocasión. Y ese día, en particular ese día, estaba yo en un hospital y era un amanecer diferente. Porque justamente ese día había fallecido mi esposa. Y pues obviamente tienes que hacer esos trámites que todo implica, ¿no? Y me acuerdo que me subí al elevador con mi suegro y porque íbamos a hacer todo, a firmar esos trámites y nos dirigíamos al último piso. Tengo entendido que era el último piso, ¿no? Y pues ya nos acompañaban ahí dos doctores, ¿no? Y luego se subieron dos personas. Y por lo general, pues siempre hay como ese silencio incómodo, ¿no? Cuando te subes a un elevador, pues siempre hay ese silencio incómodo. Pero cuando me subí en ese elevador, ese silencio no se comparaba con el silencio que sentía o que se sentía dentro de mi corazón, ¿no? Por la pérdida de mi esposo, ¿no? Yo recuerdo pues estar recargado en esas cuatro paredes, en una de esas cuatro paredes del elevador, y era un espacio pues reducido porque pues ya estábamos ahí varias personas, ¿no? Pero realmente por dentro no se imaginan el dolor que sentía, ese vacío que sentía. Me acuerdo que tenía mis ojos hinchados, ¿no? De haber llorado bastante, ¿no? Y obviamente pues todo lo que faltaba en ese momento, ¿no? Pero de pronto yo me acuerdo estar mirando cómo cambiaban los pisos mientras iba subiendo el elevador y de repente se detuvo el elevador. Y yo cuando se detuvo dije, no puede ser, o sea, nada más me faltaba eso de que se detuviera el elevador y sobre todo en este momento que estoy pasando por esta pérdida, por este dolor, ¿cómo es posible que ahorita se detenga ese elevador? Y, y sobre todo porque en todo el tiempo que estuve, en todo ese tiempo que estuve cuidando a mi esposa, estuve en el hospital, pues obviamente la gente se quejaba porque a cada rato fallaba el elevador, pero nunca me había sucedido eso.
Pero fue en ese momento que sucedió. Y, y cuando, obviamente por lo que hice fue pues agarrar mi celular para pedir ayuda, pero pues obviamente no había señal, ¿no? Y pues no nos quedó de otra más que apretar el botón de emergencia, ¿no? O sea, para pues, pedir ayuda, ¿no? Y pues nos quedamos ahí a esperar. Ahí me quedé esperando a que vinieran a auxiliarnos, ¿no? Pero después de un tiempo, obviamente pues me estaba desesperando, ¿no? Porque pues no obteníamos respuesta. Y obviamente por ese momento que estaba yo pasando, o sea, difícil, ¿no? Total que me acuerdo que dije, bueno, pues ¿saben qué? Vamos a intentar abrir el elevador, ¿no? Y entonces me acuerdo que abrimos el elevador y justamente cuando abrimos nos encontrábamos casi a la mitad de un piso, ¿no? Entonces, de milagro, ¿no? Pues vimos ahí que estaba un policía, uno de seguridad, ¿no? Que luego están ahí cuidando, ¿no? Y pues ahí le pedimos ayuda, que pues que porfa avisaran para que ayudaran. Y ya nos dijo que ya habían avisado y todo, y que teníamos que esperar, etcétera, ¿no? Pero pues yo dije, ¿saben qué? O sea, vemos que estábamos ahí, además es cuestión de saltar y pues salir de ese elevador, ¿no? Entonces, obviamente algunas personas que están ahí como que tenían como ciertos temor porque pues estábamos como casi a la mitad, ¿no? Del edificio, ¿no? Y pues sí había un riesgo porque pues al menos yo no sé que cuando se restablece el elevador pues no sabemos si, cómo, o sea, si se mueve o no, yo supongo que sí, ¿no? Pero pues en ese momento como que no lo pensé tanto y dije, bueno, oigan, pues hay que movernos porque, o sea, yo no quiero quedarme aquí todo este rato, o sea. Y obviamente no sabía, bueno, los doctores sí sabían, ¿no? Mi suegro sí sabía, pero las otras dos personas no sabían lo que yo estaba pasando en ese momento, ¿no? Y, y pues al final, pues ya convencimos, ¿no? Entre todos ahí nos convencimos, todavía habían como ciertas dudas y pues ya se lanzó un señor que estaba ahí, y luego yo me lancé, y luego corrimos una silla y apoyamos a la señora que estaba ahí para bajar, la autora, el doctor, mi suegro, total que al final, gracias a Dios, pudimos tomar ese riesgo, ¿no? Tomamos acción y aunque había ese miedo, pudimos saltar y pudimos salir del elevador, ¿no? ¿Y por qué te cuento esta historia? Porque creo que ahí te van los aprendizajes, ¿no? Al menos he aprendido 3 cosas, ¿no? De esto, que ya obviamente pasando el tiempo, pues uno como que no le ves tanto sentido a eso, pero que eso realmente a mí me marcó. Y hay 3 aprendizajes de esta pequeña historia que te acabo de contar, del elevador. El primer aprendizaje es, sé más fuerte como el acero de un elevador. Cuando me subí en aquel elevador, ya sabes, como te comenté, pues el silencio, ¿no? Que siempre hay ese silencio incómodo, ¿no? Pero no se comparaba con el silencio que sentía mi corazón por la pérdida de mi esposa. Yo estaba soportando y cargando mi dolor como como cuando el elevador mismo carga ese peso de las personas que suben. En esas 4 paredes de ese elevador, de alguna u otra manera, estaba reducido mi mundo, mi realidad. Estaba ahí detenido. Estaba ahí detenido como el elevador. Pero a pesar de eso, pues me mantuve de pie. A pesar de ese dolor, a pesar de la situación por la que estaba yo pasando, a pesar de la frustración que sentí en ese momento, del coraje y, ¿por qué no?, también pues, del amor. Porque el amor también al final te hace mover, te hace tomar decisiones, ¿no? Y obviamente pues acababa de fallecer mi esposa, ¿no? Un golpe duro, pero era un golpe duro como el concreto de ese edificio. Y a veces creo que aunque el dolor sea tan duro como el concreto, tienes que ser fuerte como el acero de un elevador.
Porque habrá situaciones, sí, habrá situaciones y problemas que nadie se escapa de ello. Pero definitivamente tú tienes que ser más grande que tus problemas. Tienes que mantenerte de pie. Y si te caes, te vuelves a levantar. Pero para ponerte de pie implica obviamente empezarte a mover. Y tienes que empezar a salir de ese encierro interno que puede traducirse como ese miedo, ese fracaso, esa inseguridad que muchas veces nos paraliza para no movernos. Pero por ello tienes que ser fuerte como el acero, a pesar de que tu dolor sea tan duro como el concreto. Segundo aprendizaje, da el primer paso, arriésgate. Cuando se detuvo el elevador, pues era un momento muy difícil, ¿no? Pero tenía que tomar una decisión. O sea, no podía quedarme ahí encerrado, paralizado, encerrado en mi mundo, ¿no? Entonces, en ese momento, pues uno empieza a ver como opciones. Y obviamente pues agarré el teléfono, no había señal y creía que iba a estar mucho tiempo ahí, pues, pero apreté el botón de emergencia. Y a veces uno cree que tienes una opción, una única opción de apretar ese botón, cuando en realidad muchas veces tienes que empezar a abrir la puerta del elevador. Tienes que arriesgarte, tienes que moverte, tienes que pasar a la acción y sobre todo salir de donde te encuentres. Porque muchas veces como que te enfocas más en las cuestiones externas, pero quizás no te estás dando cuenta que hay cuestiones internas que ahora sí dependen de ti y que necesitas para ello pues abrir esa puerta del elevador, salir de ese encierro, de esa burbuja, de ese elevador. Tienes que salir del límite, de ese límite que te detiene, ¿no? Y te pregunto, ¿qué es lo que hoy te detiene? ¿Qué es lo que hoy te detiene para, pues, que te impide alcanzar tus metas? ¿Qué es lo que te detiene para que sigas soñando? ¿Qué es lo que te detiene en tu vida para realmente lograr aquello que tanto estás esperando y que tanto sueñas? Así que arriésgate aunque te equivoques, atrévete aunque te critiquen, toma esa decisión que tanto te está costando trabajo tomarla y hazlo aunque tengas miedo. Porque va a haber miedos, va a haber inseguridades, pero tienes que atreverte a dar ese primer paso, a arriesgarte. Y que ese miedo no te paralice. Al contrario, que te sirva como un trampolín para impulsarte y seguir avanzando. Así que da el primer paso, arriésgate. Porque créeme que quizás no te llevará a donde quieras llegar en un principio. Pero yo te garantizo que al menos te sacará de donde estás. Te sacará de ese elevador. Tercer aprendizaje, no pongas el punto final en la historia de tu vida. El elevador se había detenido, pero el mundo seguía moviéndose. Muchas veces vas a caer, muchas veces vas a fracasar, vas a cometer errores. Y no sé cuál sea la situación por la que estés pasando en estos momentos. No lo sé, pero eso no significa que siempre vaya a ser así. Realmente confía en que lo mejor está por venir, sabiendo que no puedes cambiar tu pasado, pero sí puedes construir tu futuro viviendo el presente. Y vivir el presente es empezar a moverte. Vivir el presente es empezar a dar esos pasos, es atreverte, como te decía, a abrir esa puerta
del elevador, de eso que te está deteniendo. Pero también hay una frase que me gusta mucho, que hace poco lo leí, que decía que para que Dios guíe tus pasos, tú lo que tienes que hacer es empezar a caminar. O sea, si tú no te mueves, obviamente, pues no te va a guiar Dios. O sea, Dios va a estar ahí, pero también Él está esperando a que te muevas, a que des ese primer paso. Y créeme que la página de hoy de tu vida, o sea, es parte de tu historia, pero no es toda tu historia. No es toda tu historia. A veces creemos que va a ser siempre así, pero no. O sea, no pongas el punto final en la historia de tu vida porque Dios sigue escribiéndola. También tienes que aprender a confiar en Dios. Así que esos son como los 3 aprendizajes de esta historia, ¿no? Del elevador. Y te lo vuelvo a compartir, ¿no? Primer aprendizaje, sé más fuerte como el acero de un elevador. O sea, a pesar de que estés pasando por un fracaso, por una situación difícil, sé que duele y va a doler. Y que ese dolor que es tan duro como el concreto, tú tienes que ser fuerte como el acero de un elevador. El segundo aprendizaje es, da el primer paso, arriésgate. Arriésgate, atrévete a dar ese paso, a moverte. A pesar de si te critican, si te dicen de cosas, si hay ese miedo, pero que ese miedo no te paralice. Detecta qué es aquello que te está deteniendo en estos momentos para no cumplir tus metas, para de aquello que hoy estás desilusionado quizás por alguna situación. Pero entonces, ¿qué es lo que te está deteniendo? Porque muchas veces vas a tener situaciones externas que, que no podrás controlar, pero lo que sí puedes controlar es lo que está aquí adentro, lo que está adentro de ti. Y eso va a depender de ti. Así que da ese primer paso, arriésgate. Y el tercer aprendizaje es, no pongas el punto final en la historia de tu vida. O sea, como ya te mencionaba, la página de hoy no es parte de tu historia, pero no es toda tu historia. Así que no pongas el punto final en la historia de tu vida, porque Dios, Dios sigue escribiéndola. Y tienes que también confiar en Dios. Pero tienes que moverte, tienes que salir del elevador. Y esos son los 3 aprendizajes. Y me gustaría agregar algo más que ahorita venía yo reflexionando, de que no estás solo, no estás sola. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en ese elevador, pues había gente que me acompañaba. Gente desconocida, pero también había gente conocida. Gente que forma parte de tu vida y que tú decides que forme parte de tu vida. De alguna manera, pues estaba mi suegro, que es parte de mi familia. Y eso me hace pensar de que no estoy solo, de que no estás solo, no estás sola. El que no está solo. Y que siempre va a haber alguien ahí. ¿Y cuál es el detalle? Es que a veces nos sentimos solos, pero porque creemos que estamos, porque más bien es porque así lo creemos que estamos solos, porque creemos que estamos ahí encerrados en nuestro propio elevador. Pero no, o sea, a veces también hay que apretar ese botón y pedir ayuda. Pedir ayuda y dejarte acompañar y, y también porque a veces solo no puedes. Yo pudiese haber saltado de ese elevador y pues salir de ahí y dejar a todos los demás, pero no. También hay que apoyarse entre todos. Los que están en el elevador, algunos sabían lo que estaba pasando en ese momento, pero otras personas no. Y yo tampoco sabía qué era lo que estaba pasando en, en cada mundo, ¿no? Porque dicen cada quien tiene su propio mundo, ¿no? Tiene su propia historia. Entonces yo tampoco sabía, pero lo que yo sí sabía y lo que estaba convencido y lo que te invito a que estés convencido y estés convencida es que te atrevas a arriesgarte, te atrevas a salir de ese elevador, te atrevas a salir de tu zona de confort, de aquello que te detiene, a abrir la puerta del elevador.
Apretar ese botón de vez en cuando. Y fíjense que justamente hoy les comparto que fui a recoger mis lentes, ¿no? Ya por fin cambié de lentes, no están todos rayados. Y estaba yo haciendo las cuentas que ya tenía 10 años con los mismos lentes, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Esos lentes están muy rayados, ¿no? Pero uno se acostumbra a ver lo mismo. O sea, te acostumbras a ver así, borroso. Y tenemos esas telarañas mentales que hay que a veces quitarse. No a veces, creo que hay que quitárselos. Y esas telarañas mentales yo lo relaciono con esos lentes viejos, ¿no? Quítate esos lentes viejos y ponte esos lentes nuevos que te hagan ver más allá, que te hagan que te hagan ver realmente mejor las cosas, porque cuando estás con esos lentes viejos, pues te acostumbras a ver tu situación y solamente ves aquí y ves los fracasos, en lo que te está yendo mal, pero cuando te los quitas y te pones esos lentes nuevos, realmente empiezas a ver mejor, ¿no? Empiezas a clarificar. Pero eso necesitas ir avanzando, necesitas darte cuenta que es todo un proceso que esto conlleva, ¿no? Y la verdad es que tú tienes todo para salir de ese elevador que todos de alguna u otra manera hemos pasado, ¿no? Estarnos encerrados en un elevador, pero un elevador de la vida, que a veces nos encerramos. Entonces, sal de tu zona de confort, porque si te quedas mucho tiempo ahí, realmente te vas a estancar. Si esperas a que todo esté seguro, créeme que vas a quedarte ahí esperando. Así que recuerda que sí va a haber fracasos, va a haber pérdidas, va a haber situaciones, va a haber adversidades, pero al menos lo que yo te puedo decir que los fracasos también hay que verlos como esos tesoros. ¿Y por qué tesoros? Porque los fracasos son tesoros, son oportunidades para que empieces a levantarte, para que empieces a moverte, para que obtengas un aprendizaje. Es parte de tu crecimiento y sobre todo yo sé que puedes salir adelante y que puedes dar lo mejor de ti. Recuerda, nunca te canses de comenzar de nuevo. Pues hasta aquí vamos a dejarlo. La verdad es que es algo que quería compartírtelo y bueno, pues ahora sí aprovecho para decirte que bueno, vamos a estar aquí haciendo más cápsulas como estas, más episodios. Y pues también te recuerdo que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram, donde estamos teniendo ahí también charlas entre cuates en vivo. Bueno, vamos a estar teniendo más invitados para que nos hablen sobre este tema de emprender y otros temas muy interesantes que vamos a ir generando. Síguenos a través de podcasts, en Spotify, también en Facebook. Y pues nada, también aprovecho para agradecerte, ¿no? Porque poco a poco estamos construyendo este proyecto juntos, estamos construyendo este proyecto que ya vamos poco a poco ahí dándole forma y sobre todo teniendo en cuenta nuestro propósito, que es inspirar a más jóvenes a ser resilientes en su vida. ¿Vale? Pues por lo pronto, cuídense, pásenla muy bien y seguimos en contacto. Adiós.